Muchas gracias, doctor. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Óscar Contreras, secretario general académico del COLEG, para la presentación del panel. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, reiterar el agradecimiento a las y los colegas que nos acompañan en la mesa esta mañana. Iniciaría esta breve introducción relatándoles un poquito el origen de este libro. Ahí está proyectada la portada en la pantalla. La verdad es que esto inicia en el marco de un congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, de COMEXO, y déjenme comentarles digamos, cómo se origina esto. Estábamos en San Cristóbal de las Casas, en un enorme auditorio ahí, esperando. La conferencia inaugural de ese congreso la daba el historiador Enrique Florescano, el gran historiador mexicano Enrique Florescano, pero estábamos a la espera de que inaugurase ese congreso el gobernador del estado. Y el gobernador se tardaba muchísimo en llegar, sí, llegó una hora tarde y bueno, en fin, fue una rechifla monumental a su llegada, en fin. Pero en la hora que transcurrió mientras esperábamos, Florescano nos contó un proyecto que traía entre manos desde hacía tiempo, que era la idea de un libro sobre el estado actual de las ciencias sociales en el país. Estamos hablando del mismo gobernador que hoy se desempeña como sustituto de sí mismo en el estado de Chiapas. Entonces, la parte importante del asunto es que durante ese tiempo comentamos sobre el proyecto, y la verdad es que era un proyecto muy importante, muy interesante para nosotros que estábamos, digamos, dentro de COMEXO. Unos meses después de ese episodio, hubo un intercambio ahí de comunicaciones con Florescano. Déjenme leerles unas cuantas líneas de un correo electrónico que nos envía. Y dice: a pesar de tener una presencia fundamental en la formación histórica de la nación, las ciencias sociales ocupan hoy un lugar inferior o disminuido frente a las áreas de ciencias duras y tecnológicas. Esto genera múltiples consecuencias desfavorables para las ciencias sociales: reducción y estancamiento de los recursos para consolidar su desarrollo, caída de su perfil como área significativa en la integración social, demográfica, política, social, económica y cultural de la nación, entre otras. La causa de esta debilidad puede atribuirse al escaso interés de las instituciones para emprender estudios colectivos nacionales sobre temas estratégicos. Les leo textualmente este mensaje, este correo electrónico, una parte de él, porque refleja de una manera muy clara y sintética una percepción que está muy extendida en la comunidad de las ciencias sociales. Y porque, pues en torno a esta idea empezó a desarrollarse este proyecto. Digamos que en realidad es desde fines de 2014 que empezamos a trabajar en ello. Cabe decir que en el camino Enrique Florescano se apartó del proyecto, digamos que dejó sembrado el libro y se fue a cultivar otras tierritas, ¿no? Él que es tan activo y dinámico. Pero el libro, digamos, siguió su camino, lo terminamos. Y lo que quiero enfatizar en este comentario es que ¿qué fue lo que encontramos? Ya después de avanzar en los diferentes capítulos, los seminarios en los que discutimos los trabajos, etcétera. Lo que ustedes encontrarán, si les interesa, en el libro, es esta historia de cómo desde el origen de la nación mexicana, desde el nacimiento de la República Federal en 1824, hay una presencia, aunque en ese momento indirecta, pero muy clara, de, digamos, las incipientes ciencias sociales en los debates y en la formulación de políticas, digamos, en las principales orientaciones políticas, económicas y culturales en el país. Hay una huella clarísima del pensamiento social en ese momento plasmado en leyes, instituciones, organizaciones, etc. Luego en la etapa del porfiriato esto se formaliza más, digamos, disciplinas ya más estructuradas que más directamente, digamos, intervienen como marcos de referencia para discernir las alternativas del desarrollo económico, la construcción de la identidad nacional, en fin, una serie de problemas que luego
van a ser cruciales como temas de investigación y como sustento ideológico de lo que será el proyecto de nación que surge del movimiento revolucionario del 10-17. En resumidas cuentas, la primera parte del volumen, en la primera parte del volumen se cumple plenamente lo que fue la hipótesis la tesis inicial de este proyecto. Esta presencia continua y una influencia notable del pensamiento de ciencias sociales. Salvo quizá comentar lo que nos decía hace un par de semanas Francisco Valdés Ugalde, ¿no? Decía que después de leer el libro, que estaba muy bien, pero que el segundo volumen tendría que ser acerca de las grandes metidas de pata y el daño que han hecho las ciencias sociales, no solamente contar la historia de sus influencias positivas, ¿no? La verdad es que está sensacional ese proyecto, ojalá que podamos hacerlo, ¿no? Esa vez no estábamos esperando a ningún gobernador, no se ha concretado, por lo tanto. Donde el libro se aparta, digamos, del guión original, de la idea, del concepto original, es en toda la segunda parte, digamos, los trabajos sobre las ciencias sociales en la actualidad, porque ahí lo que se configura, lo que se teje es lo que se puede advertir, una presencia continua y casi ubicua, más institucionalizada, más profesional, de las ciencias sociales en los temas estratégicos y en el diseño de políticas públicas. Los temas de desigualdad, seguridad, política económica, la democratización de las instituciones de la democracia, la política de ciencia y tecnología. En todos, no están abarcados todos los temas, pero en esos y en otros que no abordamos, muy probablemente encontraríamos el mismo tipo de fenómenos. Es decir, las ciencias sociales en México hoy están en todas partes y ejercen una vigorosa influencia en la vida pública y en las políticas públicas de este país. Lo que pasa, y esta sería, digamos, la otra parte, la otra cara de la moneda, esto no está tan, excepto en el último capítulo del libro y algunas pinceladas en otros capítulos, lo que pasa es que hay una enorme heterogeneidad en las instituciones y en las comunidades académicas de ciencias sociales. Según alguna estimación ahí medio ruda de Comexo, en México hay 40,000 profesionales de las ciencias sociales en unas 1,400 entidades académicas de ciencias sociales. Es un mundo muy vasto y muy complejo, muy heterogéneo, donde encontramos notables diferencias, obviamente de infraestructura, de condiciones de trabajo, de financiamiento, pero sobre todo una endémica falta de consenso acerca de qué son y para qué sirven las ciencias sociales. No solamente se trata de la endémica y consabida rivalidad entre paradigmas o programas de investigación, sino sobre todo diferencias en torno a la propia definición de la actividad académica, de la distancia a veces infranqueable en las nociones básicas sobre el tipo de saber que generan, sobre el fundamento epistemológico, sobre los parámetros de rigor metodológico exigibles, pero muy especialmente en relación con la finalidad del conocimiento generado por las ciencias sociales, concretamente su utilidad como instrumento para el cambio social. Es un viejo debate, se remonta a los propios orígenes de las ciencias sociales, con Comte, aunque quizá fue Max Weber quien formuló lo que es la versión canónica de ese dilema entre la política y la ciencia a principios del siglo XX. Es un dilema que probablemente no tiene solución, pero es una discusión indispensable en el marco de los cambios políticos e institucionales, bueno, creo que ahora se dice transformación, que experimenta ahora el país. En estas últimas décadas, en las últimas 2 décadas, se ha afianzado una visión instrumental del conocimiento, ha avanzado esta visión de que la investigación debe estar al servicio de la solución de problemas. Siempre ha estado esa orientación presente, pero ahora pareciera ser una visión dominante. Y la verdad es que en México tenemos una muy pobre reflexión, lo que probablemente hace que estemos mal preparados para lo que se avecina, es decir, un importante cambio de enfoque político y social en los proyectos gubernamentales, sin que probablemente cambie la noción utilitaria del conocimiento al servicio de la política pública. Estos días pasados hemos presenciado
en los periódicos, en los pasillos, o en el equivalente actual de los pasillos, que son cosas estas. Lo que es quizá apenas el inicio vamos a tener una disputa muy agria, yo creo, por la definición de la política científica y tecnológica en el plano más general, pero también sobre cuestiones como la orientación y la utilidad del conocimiento, sobre los estándares de calidad, qué es la calidad en la investigación, sobre la evaluación de los resultados. Es decir, va a ser un debate fuerte. De ahí, creo yo, la importancia de algunos consensos mínimos en la comunidad académica y ciencias, o por lo menos la clarificación de cuáles son las dimensiones y los términos de este debate. No consensos sobre teorías, metodologías, porque estos afortunadamente siempre van a estar, sino sobre las normas y valores en los que se sustenta la práctica profesional y sobre la pretensión de autonomía intelectual y objetividad en las ciencias sociales. El conocimiento científico social es indisociable de la intervención en políticas, en las políticas públicas o en la política en un sentido más amplio. Lo ha sido en la historia de México y en todas partes del mundo donde ciencias sociales ha tenido espacio social e institucional para desarrollarse. Esa ilusión de neutralidad valorativa es una entelequia que está muy desacreditada y acertadamente desacreditada. Pero la idea de que las ciencias sociales puedan adherirse a proyectos políticos les hace perder su esencia crítica y el horizonte de objetividad. Esta es una meta inalcanzable, la objetividad, pero también es un horizonte regulador para la pretensión de rigor intelectual. La ciencia social politizada, usando una expresión de Stinchcomb, se convierte en un territorio de grandes emociones y pobres competencias. Dice Wallerstein, los científicos sociales desempeñan 3 tipos de funciones que son inseparables, están íntimamente relacionadas. Una función intelectual, que consiste en generar análisis plausibles y rigurosos de la vida social. Una función moral, relacionada con la evaluación de las consecuencias de esos estudios, de esas investigaciones, y una función política, en el sentido de intervenir para transformar la realidad. Y Michael Burroway, uno de los más activos promotores de unas ciencias sociales comprometidas con los actores y con el cambio social, termina, después de un largo debate que duró años, por reconocer la primacía de lo que él llama la ciencia social profesional como única plataforma legítima para tener algún nivel de eficacia en sus funciones instrumental, crítica y pública. Se trata, pues, de lo que Norbert Elias calificó como la tensión entre el compromiso y el distanciamiento, digamos, en relación con la trama cognitiva de las ciencias sociales, o como Goldfarb, aludiendo más bien a la dimensión moral y política, ve como la tensión entre civismo y subversión. En lo personal, la expresión que más prefiero no viene de las ciencias sociales, sino del filósofo George Santayana, quien decía escribir para inspirar en sus lectores 2 tipos de rebelión, una contra el orden y otra contra el desorden. Parece, pues, eso es lo que creemos, parece importante hablar de estos temas, sobre todo en las circunstancias actuales del país, y es un verdadero privilegio hacerlo con las y los colegas que nos acompañan en este debate.